Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a analizar a fondo un concepto que la verdad se oye por todas partes en el mundo tecnológico, el diseño centrado en el usuario, o DCU. Sí, es un término que está muy de moda. Muchísimo, pero me da la sensación de que a menudo se queda solo en la superficie, ¿no? Totalmente. Se suele simplificar como hacer las cosas fáciles de usar, pero es mucho más profundo. Para este análisis tenemos dos documentos muy reveladores. Uno es una guía muy práctica, casi un manual de campo para crear productos digitales. Y el otro es un tratado más, digamos, académico, que lo plantea como un cambio de paradigma total. Y justo ese es el objetivo de hoy, entender cómo hemos pasado de exigir que las personas se adapten a la tecnología... Con manuales de 200 páginas, ¿sí? Exacto, a exigir que la tecnología se adapte a nuestras capacidades cognitivas, físicas y hasta emocionales. Es que ese cambio lo redefine todo. Hay una frase en las fuentes que a mí me parece que lo resume a la perfección. A ver. El error humano deja de ser visto como una falla del operador y pasa a ser interpretado como un defecto del diseño del sistema. O sea, si alguien se equivoca usando tu producto, la culpa no es suya. La culpa es tuya. Es tuya. Por haberlo diseñado mal. Eso es un giro de 180 grados en la forma de pensar, ¿eh? Totalmente. De hecho, por eso Donald Norman acuñó el término experiencia de usuario en Apple allá por el 93. Quería una palabra que abarcase toda la interacción de una persona con un producto. No solo la pantalla. No, mucho más allá. Desde que ve el anuncio hasta que, llama al servicio técnico. Todo es la experiencia. De acuerdo. Pues empecemos por los cimientos. Para que esto no sea solo una idea bonita, el DCU se basa en principios muy claros. La guía práctica habla de empatía, de diseñar, probar y ajustar continuamente, de la simplicidad. Y aquí viene lo que lo cambia todo. Lo que separa a las empresas que lo dicen de las que de verdad lo hacen. ¿El qué? Que esos principios no son una charla motivacional para diseñadores. Están, digamos, tallados en piedra en un estándar internacional. La ISO 9241-210. Espera. ¿Me estás diciendo que hay una norma ISO para esto? ¿Como la de la calidad de los tornillos? Exacto. Y eso significa que se puede auditar. De repente, el pensar en el usuario deja de ser un eslogan de marketing. ¿Y se convierte en un requisito de ingeniería? Precisamente. En algo medible y verificable. De los 6 principios de la norma, hay 3 que son especialmente potentes. Vale, cuéntame. El primero es la comprensión explícita de usuarios, tareas y entornos. La palabra clave aquí es explícita. ¿Qué quiere decir? Que no vale con un dato demográfico vago, como mujeres de 30 a 45 años. Hay que entender sus modelos mentales, cómo piensan, y sobre todo el contexto real de uso. Ah, claro. Las fuentes insisten mucho en esto. No es lo mismo usar una app en una oficina con aire acondicionado que en una obra con ruido, con guantes y bajo el sol. Claro. El diseño tiene que funcionar en el mundo real, no en un laboratorio ideal. Tiene todo el sentido. El segundo principio es que la evaluación centrada en el usuario es el motor del diseño. Esto es un ataque directo al ego del diseñador. Me gusta cómo suena eso. Las decisiones no se basan en la intuición de un genio creativo ni en la opinión de la persona con el cargo más alto. Cada diseño es una hipótesis que se prueba con usuarios reales. O sea, si 5 de cada 5 usuarios no encuentran el botón de comprar... Da igual que sea el botón más bonito del mundo. El diseño ha fallado. Y punto. Me encanta esa idea. El diseño deja de ser una opinión y pasa a ser una ciencia. ¿Y el tercero? El tercero es el abordaje de la experiencia de usuario total. La experiencia no empieza ni termina en la pantalla. Es todo. ¿Todo como qué? Pues la facilidad para abrir el embalaje, lo sencillo que es montar el producto, la claridad de la factura, la amabilidad del servicio de atención al cliente. Es una visión de 360 grados. Y supongo que esa visión tan holística es la que genera la confusión de siempre, porque si la experiencia es todo, desde la caja hasta la factura, ¿dónde quedan los botones y los menús? O sea, ¿qué es UX y qué es UI al final? Esa es la pregunta del millón. Se usan indistintamente, pero son dos caras de la misma moneda. Inseparables, pero distintas. A ver si lo aclaramos de una vez. La guía práctica usa una analogía muy útil. La UX, la experiencia de usuario, es el viaje completo. La UI, la interfaz de usuario, son las señales y el aspecto de la carretera que recorres en ese viaje. O sea, uno es la sensación general del viaje y el otro es el volante, los pedales, el salpicadero. Exactamente. El tratado más teórico lo detalla un poco más.
El diseño UX es la arquitectura invisible, la estrategia que hay detrás. La estrategia. Eso es, se pregunta, ¿por qué el usuario necesita esto? ¿Cuál es el camino más lógico para que consiga su objetivo? Sus herramientas son la investigación, los mapas de viaje del cliente, que son, un mapa de cada paso y cada emoción del usuario, y los wireframes. Vale, ¿qué es un wireframe exactamente? Que se oye mucho. Pues imagina los planos de un arquitecto para una casa. Ajá. Solo ves cajas, líneas y texto que dicen, aquí va una ventana, aquí la puerta. No hay colores, ni texturas, ni muebles. Es el esqueleto puro. Ah, vale. Pues eso es un wireframe para una web o una app. Se centra solo en la estructura y la función, eliminando toda distracción visual. Entendido. ¿El UX es el esqueleto funcional? Precisamente. Y el diseño UI es la piel, los músculos, la ropa. Es la capa visual que hace que ese esqueleto sea usable y atractivo. Ya. Traduce esos planos en una presentación coherente. Y se pregunta, ¿se entiende que esto es un botón? ¿Es legible este texto? ¿Esta paleta de colores transmite confianza? Sus herramientas son la tipografía, el color, los iconos, las animaciones. Entonces, son un equipo. No se puede tener uno bueno sin el otro. Imposible. Y las fuentes lo dicen de forma muy clara. Una interfaz visualmente deslumbrante UI, construida sobre una arquitectura de información deficiente, UX, resultará en un producto frustrante y confuso. Es como tener un coche deportivo precioso cuyo motor no arranca. Exacto. Es inútil. Queda clarísimo. Ahora, entiendo la filosofía y la diferencia entre las piezas, pero ¿cómo funciona esto en el día a día? ¿Cómo se pasa de estas ideas a un producto real? Los documentos hablan de un proceso cíclico. Así es, no es un proceso lineal de A a B, sino un bucle constante. Descubrir las necesidades, definir el problema, diseñar una solución y evaluarla con usuarios. Y vuelta a empezar. Y dentro de ese ciclo, Hay un arsenal de técnicas, algunas con nombres muy curiosos, la verdad. me llama la atención que es un proceso casi científico, para algo que muchos consideran arte o intuición. Es como quitarle el ego al diseñador y dárselo a los datos. Esa es la esencia. Y para conseguir esos datos hay técnicas fascinantes. Por ejemplo, la investigación contextual. Vale, en lugar de traer a la gente a un laboratorio frío, vas a donde ellos están. Su oficina, su casa, el taller, y observas cómo trabajan en su entorno real. El investigador adopta un rol de aprendiz y el usuario es el maestro, que le enseña su día a día. Me imagino al diseñador casi como un documentalista de naturaleza, observando al usuario en su hábitat natural para entender su comportamiento real. Es una analogía perfecta, porque ahí es donde descubres la verdad. La gente te puede decir en una entrevista que sigue los protocolos al pie de la letra, pero luego ves que tienen un POS-it pegado en la pantalla con todas sus contraseñas. La cruda realidad. Esa información es oro. Claro, porque una cosa es lo que la gente dice que hace, que siempre suena muy ordenado y lógico, y otra es el caos real de su día a día. Nadie te va a admitir en una encuesta que usa la misma contraseña para todo. Exacto. Y una vez que tienes un prototipo, llega a la que las fuentes llaman la prueba reina del DSU. Las pruebas de usabilidad con protocolo Think Aloud. Pensar en voz alta. Suena intenso. ¿En qué consiste? Es sorprendentemente sencillo y potente. Sientas a un usuario delante del prototipo y le pides que realice una tarea. Por ejemplo, compra un billete de tren para mañana. ¿Y ya está? No, la única regla es que tiene que verbalizar en voz alta todo lo que se le pasa por la cabeza. A ver, busca un calendario. No lo veo. Ah, vale, está aquí arriba. Ahora me pide el destino. ¿Por qué no me sugiere mi estación más cercana? Wow. Es como tener acceso directo a su proceso de pensamiento. Ves dónde duda, dónde se frustra, dónde se pierde, sin filtros. Es como hacerle una resonancia magnética al cerebro del usuario mientras interactúa con tu diseño. Increíble. Pero, a ver, todo este trabajo, esta investigación, estas pruebas. Llegamos a la pregunta clave. ¿Realmente compensa? ¿Tiene un impacto real en el negocio, más allá de tener clientes más contentos? Un impacto brutal. Y aquí es donde el DCU pasa de ser un gasto en el departamento de diseño a ser una de las inversiones más inteligentes que una empresa puede hacer. Los datos de las fuentes son apabullantes. Espera, esos números suelen ser increíbles.
casi demasiado buenos para ser verdad. ¿Tenemos algún dato concreto en los documentos que demuestre que esto no es solo teoría? Los tenemos. Primero, el retorno de inversión, el ROI. Varios estudios citados estiman que cada euro invertido en experiencia de usuario puede generar un retorno de hasta 100 euros. 100 euros, hasta 100. Segundo, las tasas de conversión. Una web bien diseñada puede aumentarlas hasta en un 400%. Pero el dato más demoledor es la regla 1-10-100. La regla 1-10-100. Suena a fórmula secreta. Es muy simple. Arreglar un error de usabilidad en la fase de diseño cuesta 1 euro. Vale. Arreglar ese mismo error cuando ya está en manos de los programadores en la fase de desarrollo cuesta 10 euros. ¿10 veces más? Y arreglarlo cuando el producto ya está en el mercado y los clientes se están quejando cuesta 100 euros. Además, se calcula que los programadores dedican cerca del 50% de su tiempo a rehacer trabajo que se podría haber evitado. La mitad de su tiempo. Es una locura. ¿Y tenemos algún caso real en los documentos que ponga esto en perspectiva? El caso de estudio de Airbnb que se detalla es perfecto para esto. En 2009, la empresa estaba al borde de la quiebra. ¿En serio? Sus ingresos estaban estancados en unos míseros $200 a la semana. No había manera de que despegara. ¿Y qué hicieron? ¿Invirtieron en más publicidad? ¿Mejoraron los servidores? ¿Hicieron algo radicalmente distinto? Aplicaron el pensamiento de diseño. En lugar de mirar sus hojas de cálculo, se pusieron en la piel de sus usuarios. Se dieron cuenta de que las fotos de los apartamentos eran malísimas. Hechas con móviles de la época, oscuras, desenfocadas, no generaban la más mínima confianza para que alguien decidiera quedarse en casa de un desconocido. ¿Tenía sentido? ¿La foto es el producto en ese caso? Exacto. Y aquí viene la genialidad de la solución. En lugar de desarrollar una función para mejorar las fotos, que sería lo lógico para una empresa de Silicon Valley, sí, lo tecnológico, hicieron lo menos escalable y más humano posible. Los fundadores volaron a Nueva York, alquilaron una cámara de fotos profesional y fueron ellos mismos, puerta por puerta, a hacer fotos bonitas de las propiedades. ¿Los propios fundadores haciendo de fotógrafos? Sí. Y el resultado fue instantáneo. En una semana, los ingresos se duplicaron. ¡Increíble! Fue un triunfo absoluto de la experiencia sobre la ingeniería. Comprendieron que su negocio no era una plataforma de alquileres, sino una máquina de construir confianza entre extraños, y una buena foto era el primer paso indispensable. Una historia increíble. Vale, todo esto suena fantástico, casi utópico, poner al usuario en el centro, crear confianza, mejorar el negocio, pero si estas técnicas son tan potentes para entender la psicología humana, ¿no hay un riesgo de que se usen para mal? Has dado en el clavo. Y eso nos lleva al lado oscuro del diseño, un concepto que las fuentes abordan con mucha seriedad. Los patrones oscuros o dark patterns. ¿Patrones oscuros? Son interfaces diseñadas a propósito para engañar, coaccionar o manipular al usuario para que haga cosas que no quiere hacer. ¿Como gastar más dinero o ceder sus datos? Exacto. Seguro que todas hemos caído en alguna de estas trampas sin darnos cuenta. Sin duda. Y son muy reconocibles una vez que sabes cómo funcionan. Un ejemplo clásico que mencionan es el Roach Motel. Hotel de cucarachas. El nombre ya promete. Es muy gráfico. Entrar es muy fácil, salir es casi imposible. Piensa en esas suscripciones que te das de alta con un solo clic, pero para cancelarla tienes que encontrar un enlace oculto, rellenar 3 formularios y acabar llamando a un número que nunca contestan. Un clásico del gimnasio o de las plataformas de streaming. Totalmente. Otro muy común es el sneak into basket, o colarse en la cesta. Estás comprando algo online, llegas a la página de pago y sin que te des cuenta te han añadido un seguro de viaje o un accesorio que no pediste, porque una casilla venía marcada por defecto. Y hay uno que me parece especialmente retorcido, el que llaman confirm shaming. ¿Sí? Avergonzar al confirmar es pura manipulación psicológica. No gracias, para rechazar una oferta, el texto del enlace te induce a sentirte mal. Cosas como, no me interesa ahorrar dinero, o no, prefiero pagar el precio completo. Ese. Juega con tu aversión a la pérdida para que aceptes. Es el mal uso de todo este conocimiento. Y si a esto le sumamos el futuro, la inteligencia artificial, la cosa se puede complicar aún más. Exacto. La IA tiene el potencial de llevar el diseño centrado en el usuario a un nivel inimaginable, creando experiencias hiperpersonalizadas en tiempo real para cada individuo. Pero el riesgo, como advierten las fuentes, es una pérdida de contacto con la realidad humana. El ejemplo del chatbot que se menciona es perfecto. Todas hemos vivido la frustración de estar atrapadas en un bucle con un asistente virtual que es incapaz de entender un matiz en nuestro problema y nos impide hablar con un humano. Es la pesadilla.
Es la automatización llevada al extremo, ignorando por completo la necesidad real del usuario, que es solucionar su problema. Por eso, las fuentes proponen una idea muy interesante. El nuevo rol del diseñador en la era de la IA será el de curador ético. Curador ético. Sí, su principal tarea no será tanto dibujar pantallas, sino entrenar, supervisar y poner límites a los sistemas de IA para garantizar que sus decisiones sirvan a las necesidades humanas y no solo a los objetivos de negocio a corto plazo. Ser el guardián de la humanidad frente a la optimización sin alma de la máquina. Es una visión potente, ¿eh? Desde luego. Entonces, si tuviéramos que resumir el análisis de hoy, diríamos que el diseño centrado en el usuario es mucho más que una metodología. Es una filosofía de negocio que pone a las personas en el centro, es un proceso riguroso basado en evidencia empírica y es una estrategia de negocio increíblemente rentable. Es, en esencia, el puente que conecta el potencial de la tecnología con las necesidades reales de la humanidad. Pues creo que es un cierre perfecto. Y para terminar, me gustaría dejar en el aire una pregunta, una reflexión que se destila de todo lo que hemos analizado. Hemos visto que el DCU se centra en entender las necesidades del usuario. Pero a medida que tecnologías como la inteligencia artificial se vuelven capaces de anticipar e incluso de moldear esas necesidades antes de que seamos conscientes de ellas, la gran pregunta ya no es solo ¿qué quiere el usuario?, sino ¿qué es lo mejor para el usuario? ¿Dónde termina la personalización útil y dónde empieza la manipulación invisible?